¿Qué tal, Eduardo? Espero te encuentres muy bien. Y ya que hemos visto las clases sobre los alfiles, quiero mostrarte esta partida que tiene relevancia histórica. Los alfiles fueron papel importante en esta partida y además aprendemos algo que muchos conocen. Y se trata sobre lo que se considera la partida del siglo, que fue una partida que Bobby Fischer jugó a los 13 años. Una partida bonita, por cierto. No hay que confundir la partida del siglo con el match del siglo. El match del siglo se jugó después, que fue entre Bobby Fischer y Spassky. Boris Spassky en el Campeonato Mundial de 1972. Pero esta partida, la partida del siglo, se jugó en el año de 1956. Bobby Fischer con 13 años jugando un torneo muy fuerte en Nueva York con las piezas negras. Vamos a ver qué ocurrió. Ok, en esta partida Fischer lleva las piezas negras, por lo tanto me coloco de ese lado. Caballo F3. Así se empieza la apertura reti. Esta jugada es muy flexible porque se puede transponer o en partidas de peón rey, en posiciones de peón dama o incluso en posiciones de inglesa. Demasiado flexible la reti. Hay que ver más adelante en qué se puede transponer esto. Caballo F6, C4 ya está tomando forma. G6, caballo C3, alfil G7, D4 y luego de enroque corto y alfil F4, ya con la jugada de Fischer D5, ya esto sí ya toma forma a una apertura conocida que se conoce como la defensa Grunfeld. La defensa Grunfeld se caracteriza por mover este peón a esta casilla y bueno, mantener también un fianchetto del alfil, del rey. Bueno, hay cierta tensión en el centro. Las blancas juegan dama B3, desarrollando la dama, colocando presión en este peón. Las negras capturan en C4, dama por peón, y C6 realizan las negras. Una jugada que, bueno, estamos viendo que la columna C es una columna semiabierta. Una jugada C6 no solamente se evita que el peón sea capturado, ¿no? El que está en C7, sino que también evita ideas de que esta casilla no lo dominen las blancas por completo. Ok, luego de C6, las blancas hicieron E4, ¿no? Jugada lógica, controlan el centro. Parece que las piezas negras están muy restringidas, pasivas, y por ahora lo están. Por lo tanto, cuando esto ocurre, uno siempre tiene que estar pendiente de buscar contrajuego. No estar pasivo por mucho tiempo porque eso puede traer consecuencias a largo plazo. Ok, caballo B7. La idea es continuar con caballo B6 y después desarrollar el alfil probablemente a G4 o incluso E6. También hay partidas donde el alfil de C8 va a esta casilla. Ok, torre D1, lógica jugada de las blancas. Caballo B6, dama C5. Ok, y ahora sí, por fin las negras desarrollan su última pieza menor a G4, ¿no? Con G4 ya el alfil está colocando una ligera clavada. Y a las blancas no les importa, por cierto. Las blancas aquí hacen una jugada alfil G5. Interesante porque uno pudiera pensar en ideas de, bueno, las blancas les falta desarrollar este alfil, ¿por qué no colocarlo en E2 para neutralizar esta clavada? Decidieron mover el alfil de F4 a G5 porque, ¿qué están pensando las blancas? Eso siempre tenemos que siempre hacernos ese tipo de preguntas. Las blancas tal vez quisieran avanzar este peón y cuando este caballo mueva, tratar de que el alfil junto con la dama presionen a este peón. Eh, Cuando el alfil se movió a G5, es aquí donde Fischer hace una jugada que es sorprendente a primera vista, parece un error, pero no lo es. Y es esta jugada caballo
A4. Noten que el caballo Fischer lo ha colocado en una casilla donde las blancas pueden capturarlo. Así que antes de continuar con la partida, de hecho aquí las blancas no capturaron el caballo, hicieron dama A3. Antes de continuar con la partida, veamos qué hubiese pasado si el caballo se captura. ¿Por qué las blancas no hicieron caballo por caballo? ¿Cuál es el problema de esta jugada? Fíjate, con la jugada de caballo A4 estamos en un tema de desviación. Estamos atacando a la dama, al caballo, pero la idea es desviar al caballo de C3. O sea, el caballo en C3 defiende este peón. Si el caballo en A4 es capturado, ahora este peón queda indefenso y las negras pueden hacer caballo por peón de una vez. ¿Cuál es el problema ahora para las blancas? Fíjense que se está atacando la dama, el alfil y hay algo más aquí en esta posición. Ok, pensemos, ¿qué pasaría si aquí se juega dama por peón? Total, este peón está indefenso. Pues en este caso las negras harían dama A5 jaque y luego, qué sé yo, ¿qué pueden hacer las blancas aquí? Porque este caballo está atacado. Sí, más que todo este caballo no tanto, pero lo que más me preocupa aquí para las blancas es que puede venir este tipo de ideas, ¿no? Buscando un rayos X al rey. Bueno, luego de dama 4 las blancas pueden hacer caballo C3 y creo que esta jugada, tanto esta torre como la otra torre, parece ser muy fuerte, porque la dama está atacada, probablemente tenga que ir a esta casilla y ahora viene el ataque, un ataque al descubierto, caballo por caballo probablemente, jaque, eh, y las blancas están quedando mal en esta posición porque ya recuperaron el caballo que habían sacrificado y todas las piezas negras están activas, muy activas en esta posición. Así que voy a retroceder porque estamos viendo solamente una variante cuando si las blancas hubiesen capturado el caballo en A4 y luego de caballo por peón y las blancas capturan en E7. No es obligado que las blancas capturen en E7, las blancas pueden hacer dama B4 por ejemplo. Pero en este caso, aquí las negras tienen, creo que alfil por caballo es suficiente, porque luego de peón por alfil, caballo por alfil o incluso caballo por alfil directo también es suficiente. ¿Por qué? Porque si se hace caballo por caballo, ahora las negras capturan la torre y están quedando muy bien en las negras porque este rey va a estar en el centro, las negras van a abrir la posición, este rey va a quedar en el centro, las negras abrirán la posición y todas las piezas negras de hecho se activan. Entonces, ¿qué hicieron las blancas ya regresando a la partida luego de caballo A4? Pues las blancas decidieron regresar con la dama a la casilla A3 y eso no resuelve los problemas porque Fischer cambió caballos en C3. Luego de peón por caballo, ahora este peón está indefenso. Pero las cosas no son tan sencillas. Ok, Fischer hizo caballo por peón, pero nota que ahora este peón en E7 está siendo atacado dos veces. Por lo tanto, Donald hizo alfil por peón. Y es un ataque doble. Cuando uno está pensando en ajedrez, ideas, y ve y te das cuenta que tu rival tiene también cierto contrajuego, hay que ver si realmente existe compensación o no por este tipo de ideas. Fischer ha visto de que esta jugada alfil por peón ha contemplado que esta jugada no es tan fuerte como parece debido a la actividad de las piezas negras. Fischer hizo dama b6 como diciendo no me importa, captura la torre porque voy a obtener mejor juego. De hecho, tanto es así que las blancas no hicieron alfil por torre, hicieron alfil c4. Ahora, ¿por qué las blancas no capturaron la torre? ¿Qué hay de malo con alfil por torre? Pues el problema es que luego de alfil por alfil se ataca a la dama tiene que mover probablemente
bueno, tiene que defender este peón, pero es que aún así ese peón está en defensa, se va a capturar directamente. Por ejemplo, la dama C1, como que defendiendo al peón, no es así porque las negras pueden hacer caballo por peón directo, aprovechándose de que el rey en E1 está mal ubicado y ahora vemos el potencial del alfil, ¿no? Alfil B4 viene aquí con una fuerte clavada. O sea que estamos viendo cómo las negras aprovechan sus piezas, eh, su ventaja gracias a cómo está la situación en la posición. Y sobre todo porque ese rey blanco ha quedado en el centro. Por ese motivo, las blancas no decidieron capturar la torre, realizaron una jugada de desarrollo alfil C4 porque se dan cuenta que este rey tiene que buscar protección de una vez. Bien, ¿qué hizo Fischer luego de alfil C4? Capturó directamente en C3, una jugada también sorprendente porque si se hace dama por caballo, viene torre E8 clavando al alfil y próximamente el alfil se va a capturar. Por eso, las blancas realizaron la jugada alfil C5. Para ver más detalles qué sucede luego de dama por caballo, vamos a verlo. Si se hace dama por caballo, pues esta jugada torre F8, o esta jugada mucho mejor, torre a E8 clavando al alfil. Si el alfil se protege con dama E3, creo que se puede realizar alfil F6 directo, ¿no? Atacando al alfil dos veces y se gana la partida. Alfil F6 es una idea, aunque mucho mejor será es primero debilitar la estructura de las blancas realizando alfil por caballo, ya que no puede capturarse de dama por torre por alfil. Y si el alfil se captura con el peón, ahora sí podemos realizar alfil F6. No importa que hagan las blancas, en roque corto ya las negras tienen una buena posición, porque viendo la estructura de peones, las blancas tienen 1, 2, 3, 4 islas de peones. A pesar de que tienen el mismo material, son las islas de peones las que definen la partida y porque tienen alfil de distinto color. Y cuando hay alfil de distinto color, esto favorece al bando que ataca. Por ejemplo, yo me imagino una dama aquí en D6, este alfil en C7 y ya hay ideas de mate en H2. Me imagino también esta torre buscarle un camino para maniobrar por la columna H o por la columna G. Mientras que las blancas no tienen objetivos claros en esta posición. Así que retrocedamos porque luego de caballo por peón de Fischer, las blancas hicieron alfil C5 y pareciera que ahora las negras están en problemas porque la dama está atacada. Si la dama se mueve, ahora sí viene dama por caballo sin ningún problema. Pero lo que ha preparado Fischer en esta posición realmente es algo increíble, sorprendente y fue lo que quedó para la historia. Primero vino la jugada intermedia jaque, tras lo cual el rey se fue a la casilla F1 y ahora viene la brillante jugada Fischer que impactó a todo el mundo cuando vieron esta partida. Dama atacada, caballo atacado y Fischer dice, no voy a defender mi dama, no voy a defender mi caballo, hay una jugada mejor y realmente pone en problemas a las blancas y esa jugada es la fuerte alfil E6, un retroceso de alfil. Brillante jugada que para darse cuenta de qué es lo que está fallando en la posición blanca hay que ver con detalles qué sucede. De hecho, las blancas aquí decidieron capturar la dama. Y ya vamos a ver qué sucede siguiendo cómo fue la partida. Pero, ¿qué opciones hay aquí para las blancas aparte de capturar la dama? Por ejemplo, si aquí las blancas hacen dama por caballo, nota que esta dama se coloca en una clavada. El peón se encuentra clavado, por lo tanto aquí las negras pueden hacer la jugada tranquila, dama por alfil. Posible capturar porque la dama estaría en el aire.
Y además ahora es este alfil en C4 quien está clavado porque está siendo atacado 2 veces y defendido una sola vez. Entonces voy a retroceder porque las blancas decidieron capturar la pieza mayor, capturar la dama, alfil por dama. Y ahora fíjate cómo mediante una secuencia de jugadas las negras poco a poco ganan más material. Alfil por alfil. Me agrada esta partida en el sentido de que los alfiles negros realmente tuvieron una fuerte relevancia e importancia en esta posición, sobre todo este alfil. Este alfil con esta maniobra alfil G4, luego regresando, luego viniendo C4 y lo que viene ahorita es... Wow, es increíble realmente. Ok, aquí se jugó rey G1. Vienen ahora jugadas intermedias. Jaque. ¿Se puede ganar la torre? Sí, pero se puede ganar la torre en cualquier momento. Fischer antes de ganar la torre primero gana más material. Ok, aquí se jugó rey F1, es forzado. Caballo por peón, jaque, ya las negras han ganado un peón. El rey vuelve a G1, vuelve a dar un jaque. Rey F1, ahora el caballo va a C3, jaque. Única jugada rey G1 y antes de ganar la torre primero Fischer gana el alfil. Además que hizo un ataque al descubierto porque ahora se amenaza la dama. Nota que la torre sigue atacada. Así que las blancas realizaron dama B4 atacando el alfil. O sea que si las negras capturan la torre, las blancas ganarían el alfil. Por eso Fischer realiza otra jugada intermedia que es torre A4. Esto es trabajo en equipo. El alfil está atacado, por lo tanto Fischer primero ataca a la dama y al mismo tiempo protege al alfil. Que por cierto la torre está protegida por el caballo y a la vez el caballo está protegido por el otro alfil. Esto es trabajo en equipo, esto es coordinación. Las blancas hicieron dama por peón y ahora sí las negras capturaron la torre. Aunque las blancas tienen dama, torre y caballo, lo que más importa aquí es la actividad de las piezas. Esta torre es totalmente pasiva, no está haciendo nada útil. El caballo en F3 cumple un rol defensivo. El rey en G1 está mal ubicado, hay debilidad en la primera fila, mientras que las piezas negras, este alfil es activo, este alfil es activo, la torre es activa, esta torre también es activa, el caballo también es activo. Todas las piezas negras bien ubicadas son las blancas las que no tienen un rumbo seguro de cómo continuar en la partida. Ok, lo que las blancas hicieron fue H3, como darle un respiro al rey para poder activar la torre. ¿Qué hizo Fischer? Capturó el peón en A2. Nota que ahora el peón en F2 se va a perder porque está siendo atacado 2 veces. Las blancas hicieron rey H2. Caballo por peón atacando la torre. Torre E1. Por fin se activa la torre. Digamos que las blancas están buscando simplificar. Pero esto no soluciona los problemas de las blancas debido a la actividad de las piezas negras. Fischer cambió torres en E1. Torre por. Y antes de hacer caballo por torre, primero las blancas hicieron dama D8 para clavar el alfil. La única jugada es alfil F8 y por lo tanto este alfil ya no tiene movimiento. Sería una jugada ilegal. Ok, ahora sí las blancas hicieron caballo por torre. Y ahora viene Fischer poco a poco colocando presión. Alfil D5. Buena jugada. Está mirando en rayos X. Está mirando el peón en G2. Y esta torre está mirando en rayos X este punto. Por lo tanto mantiene a este caballo también a la defensiva. ¿Qué hicieron las blancas luego del alfil D5? Caballo F3. Aquí se pudo capturar en F3, pero hay una jugada mejor. Uno siempre se plantea la idea de mantener la tensión. Mantener piezas en el tablero e incomodar poco a poco al rival. Las negras hicieron caballo E4. Lo que quieren hacer las negras es quitarse de la clavada con rey E7 y finalmente realizar alfil E6, jaque, porque el caballo protege al alfil y este rey se encuentra muy débil, está demasiado expuesto. Entonces, luego de caballo 4, las negras hicieron dama B8 como
que a rey G7 quieren hacer dama E5 jaque. Aunque también están atacando este peón y Fischer decide avanzar ese peón, si no me equivoco, sí. E5. O sea que ahora hay otro problema para las blancas y es que este peón es un peón pasado y protegido por los alfiles, por la torre y bueno, falta esta casilla que próximamente se va a defender. Muchos problemas para las blancas aquí. ¿Y qué hizo Donald? H4. Esta es una jugada ya como de una jugada sin esperanza. Aquí la Fischer hizo H5 porque no quiere. O sea, este peón tenía la intención de avanzar a H5, que no es tan grave. Pero no hay que permitir tampoco que las blancas debiliten la estructura de peones de las negras. Así que Fischer jugó H5. Las blancas hicieron ahora caballo E4. Y bueno, finalmente ya las negras se quitan de la clavada. Rey G7. Ahora este alfil es libre de mover y se amenaza alfil D6 atacando la dama, atacando el caballo, mirando en rayos X al rey. Y bueno, todo esto se ve muy feo, por lo que ya permítame quitar estas flechas. No, porque no quieren quitarse esas flechas. Bueno. Luego de rey G7, las blancas hicieron rey G1. Y a rey G1, ahora sí viene, aunque puede venir la jugada alfil D6 ganando material, Fischer hizo una jugada mejor, que es alfil C5 jaque. Porque ahora este rey ya se encuentra en una red de mate. Las blancas hicieron rey F1 exponiendo más al rey y Fischer remató la partida bien bonito con sus dos alfiles, caballo y con la torre. Y todo con jaque. Se continuó con caballo G3, única jugada rey E1, alfil B4, única jugada rey D1, alfil B3, única jugada rey C1. Ahora viene nuevamente el caballo a la acción, caballo E2, única jugada rey B1, caballo C3 jaque, única jugada rey C1 y finalmente la torre dio el mate. Torre C2. Mate con la torre, con el alfil, con el caballo. Todas las piezas participando como equipo y por eso esta partida recibió el título de la partida del siglo, jugada en el año 1956. Lo que más me gustó de esta partida es cómo Fischer aprovechó el potencial de la pareja de alfiles y bueno, la jugada magistral que en esta posición, la jugada alfil E6, ¿no? Teniendo la dama y el caballo atacado, Fischer hizo esta jugada brillante alfil E6, donde las blancas capturaron la dama y bueno, Fischer hizo desastre, ¿no? Con el alfil, con sus piezas menores. Ahora, uno se puede preguntar en esta partida, bueno, pero si hay tantos problemas en esta posición, ¿por qué no capturar de primero este alfil en vez de primero capturar la dama? ¿Qué hubiese pasado si aquí las blancas hubiesen realizado alfil por alfil de primero? Pues en este caso, las blancas darían mate con esta jugada dama B5. Porque luego de rey, bueno, si se va a E1, que es muy fea, viene dama E2 mate, ¿no? Así que el rey tiene que ir a G1. Y acá hay un mate bien bonito con dama y caballo. Creo que te lo he mostrado en uno de los ejercicios, que es caballo jaque, rey F1. Damos un doble jaque. Hay que mover el rey. No puede el rey venir aquí porque seguiría el mismo mate. El rey tiene que irse a G1. Y finalmente viene el mate que viene con dama F1, ¿no? Encerrando al rey. Y finalmente caballo E2. O sea que todas las variantes funcionaban para que la jugada alfil E6 sea considerada una jugada muy fuerte. Y todo esto se dio porque había muchos factores en la posición. Más que todo era el rey en el centro. El rey en el centro fue el factor decisivo en esta partida.
pero Fischer lo aprovechó con jugadas. Vamos a retroceder, jugadas. Jugada de desviación, esta jugada, para que el caballo no defienda esta casilla. Luego vino ideas de ataque al descubierto y alfil 6. Luego se vino una serie de jugadas intermedias, ganando tiempos para ganar material. La sincronía que había con las piezas menores que trabajaron muy bien en equipo. Y finalmente, pues la pareja de alfiles en posición abierta fue decisivo. Realmente aquí las blancas nunca tuvieron oportunidad de salvarse de, la partida. Bueno, sobre todo con Bobby Fischer, que estaba en su apogeo a sus 13 años de edad. Bueno, dando este bonito mate que quedó para la historia. Espero te haya gustado esta partida, Eduardo, donde hemos visto el potencial de la pareja de alfiles.